Probablemente hayas visto este tipo de vídeo, con casas que tienen salones grandes, nieva afuera y le acompañan una música o efectos de sonidos que te van atrapando y relajando. Pero lo más interesante es que estos vídeos acumulan millones de visualizaciones, y prueba de ello son cuentas como el canal de Atmospheric Renders, un canal que sin tener muchos suscriptores ha generado más de 3 millones en un vídeo, o incluso Natures MS, que cuenta con casi 10 millones de seguidores en Instagram, con la que está generando diferentes fuentes de ingresos, y una de ellas muy evidente con su cuenta de pago en Instagram por 3,99 al mes. Sin duda una gran oportunidad si tienes una mansión con grandes ventanales, buenas vistas y pillas un día de lluvia o de nieve. Bueno, realmente esto no es así. ¿Y si te dijera que esto lo vas a poder hacer de una forma muy sencilla con la inteligencia artificial? Pues es justo lo que estaremos viendo en este vídeo. Además, todos los pasos que estarás viendo a lo largo de este vídeo lo estaremos haciendo con plataformas totalmente gratuitas e ilimitadas. ¿Suena bien? Pues veamos el primer paso. Como primer paso tenemos que generar nuestras imágenes por inteligencia artificial. Para ello podemos utilizar cualquier plataforma de inteligencia artificial generativa que nos permita pasar de un texto a una imagen. Yo en este aspecto, para poder utilizarlo de una forma gratuita y tener la propiedad de las imágenes que esté creando, estaré utilizando la plataforma de Leonardo AI, que es esta plataforma de aquí. Antes de continuar te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción. Y una vez aterrice en esta página, yo le voy a clicar en Launch App, ya que ya tengo una cuenta. Si no, le darías a Create an Account. Una vez te hayas registrado, aterrizarás a esta página de aquí, y para generar nuestras imágenes por inteligencia artificial clicaremos en AI Image Generation. Una vez estamos aquí tenemos que seleccionar un modelo. Para ello le podemos dar a seleccionar otros modelos, y una vez estamos aquí podemos seleccionar entre muchos que tiene esta plataforma. Realmente aquí lo que vamos a conseguir es el estilo que más adecue al que estemos buscando, aunque para este caso de uso concreto yo os recomiendo la de Leonardo Diffusion. Así que tras darle un clic le daría a generar con este modelo, y una vez ya lo tengamos seleccionado tendríamos que describirle en este prompt el salón o cualquier otra ubicación de la casa que queramos crear. Aquí lo más importante de todo es que le demos los máximos detalles posibles. Yo en este aspecto le voy a escribir este prompt de aquí, que también te voy a dejar abajo en la descripción, en donde le estoy pidiendo un salón con grandes ventanales y este toque justo que estamos buscando para hacer este tipo de vídeo. Así que una vez ya lo tenemos le damos a generar y ya empezaré a procesar la imagen. Genial, y ya tendría estos 4 resultados de aquí, donde tenemos la primera opción, la segunda, tercera y esta última de aquí. Realmente las imágenes son muy buenas, sin embargo yo le estoy pidiendo una chimenea y no me la ha añadido, así que voy a volver a intentar. Perfecto, y ya con este segundo intento ya sí que lo tendremos por aquí, con esta primera opción en donde sí que tenemos ya esta chimenea de aquí, la segunda en donde también lo tenemos, tercera y cuarta. La verdad que las imágenes están genial, sin embargo yo me voy a estar quedando con esta segunda opción de aquí. Una vez ya tengas tu imagen te recomiendo que la subes de calidad. Para ello puedes clicar en cualquiera de estas 3 opciones, sin embargo yo voy a seleccionar esta, ya que me va a dar otra alternativa en donde vamos a tener mayor calidad. Y listo, después de aproximadamente 10 segundos ya tendríamos aquí el resultado, en donde puedes ver mayores detalles tanto en la mesa, el sofá y en la casa en general. Ahora, para descargarlo simplemente clicaremos aquí y ya lo tendremos en nuestro dispositivo. Ahora necesitaremos una imagen de fondo que será el paisaje que vamos a poner detrás de estos cristales. Así que para ello cerramos aquí y en el apartado del prompt describiríamos el paisaje que queramos. En mi caso con una escena nocturna navideña de invierno en una región montañosa. Le he añadido algunos detalles más para que mantengamos este estilo y vamos a ver qué nos hace. Perfecto, y ya tendría estas 4 opciones de aquí. En mi caso yo me voy a quedar con esta cuarta de aquí, que la verdad que está genial, y nuevamente la voy a subir de calidad y se quedaría del siguiente modo. Además ten en cuenta que sobre estas imágenes vas a poder quitar cualquier elemento o añadir incluso otros que quieras en estas imágenes de una forma súper sencilla, pero de esto ya te hablaba en este otro vídeo de aquí. Así que yo con esta imagen la voy a dejar tal y como está y le voy a dar a descargar. Y una vez ya tenemos nuestras imágenes, estamos listos para el siguiente paso. Como segundo paso estaremos editando las ventanas de la casa. De este modo vamos a poder añadir el paisaje que hemos creado en el anterior paso junto a una lluvia o una nieve que pondremos posteriormente. Y para poder hacer esto posible estaremos utilizando la plataforma de Photopea, que es esta plataforma de aquí. Y para poder utilizarla simplemente cogeríamos nuestra imagen y la arrastraríamos aquí, y ahora para quitar las ventanas haríamos un poco de zoom y clicaríamos en selección de lazo y ahora el de lazo poligonal. Clicaríamos en una de las 4 esquinas
esquinas y ahora simplemente la iríamos uniendo hasta marcar exactamente donde se encuentra la posición de los cristales. Y una vez lo tenemos seleccionado, simplemente clicamos en el botón de borrar y ya automáticamente ya no tendremos este cristal. Ahora habría que hacer exactamente lo mismo para el resto de los cristales, es decir, todos aquellos en donde nos permita ver el exterior de este paisaje que nos ha generado en esta primera imagen. Además, ten en cuenta que te puedes encontrar con algunos recortes más complicados como este de aquí. Para ello puedes elegir otra forma de seleccionar esa parte de la imagen, como por ejemplo la varita mágica. Simplemente clicas aquí y ahora, manteniendo pulsado y arrastrando, te va a dejar seleccionar de forma automática. Aquí irías eliminando poco a poco para poder borrar exactamente la zona que quieras eliminar. Así que aquí hago un corte y te muestro el resultado. Perfecto, y yo ya lo tendría por aquí, y por si te lo preguntas, lo he hecho todo con el lazo poligonal. Ahora, una vez ya tenemos esta imagen preparada, tendríamos que exportarla. Para ello clicamos en Archivo, Exportar como y seleccionamos PNG y clicamos en Guardar. Y listo, ya lo tendríamos en nuestro dispositivo. Y con esto ya estamos listos para el último paso. Para terminar, estaremos juntando ambas imágenes que habíamos creado junto a diferentes efectos de sonidos y visuales. Para hacer esto posible necesitaremos un editor de vídeo. Puedes utilizar el que prefieras, pero yo en mi caso estaré utilizando el de CapCut, que es esta plataforma de aquí. Realmente esta la vas a poder utilizar en cualquier dispositivo, desde un Mac, un Windows, un iPhone e incluso un Android. Yo, como ya lo tengo descargado en mi ordenador, directamente la voy a abrir. Y una vez ya abierta tendríamos que crear un proyecto, así que le doy a Create Project y una vez aquí dentro importaríamos nuestros archivos, así que le damos a Import y ahora seleccionaríamos tanto la imagen del paisaje como la imagen que hemos generado antes pero sin las ventanas, así que selecciono las dos, Import y ya la tendremos por aquí. Ahora las arrastraríamos al timeline y la imagen de la casa la dejaríamos por encima. Perfecto, y ya como puedes ver por aquí ya se empezaría a ver el paisaje que habíamos generado por inteligencia artificial y realmente se ve muy bien, pero todavía no hemos acabado. Ahora lo que podemos hacer es simular que está nevando o lloviendo. Para ello yo te recomiendo que busques por nieve o lluvia con fondo verde. En este aspecto podrás encontrarlo en plataformas como esta de aquí, en donde vas a poder ver diferentes opciones de nieve y la que más te guste simplemente le darías a descargar. Realmente aquí puedes utilizar cualquier plataforma. Incluso el propio YouTube cuenta con muchísimos vídeos de este estilo. Y una vez ya tenga descargada tu nieve, simplemente volverás a darle a Import y seleccionarías la nevada o lluvia que has elegido. En mi caso estaba aquí. Así que le doy a Import y ahora lo vas a poner justamente en medio de las dos imágenes de aquí. Voy a alargar las imágenes a la misma duración del vídeo, unos 7 segundos, y una vez lo tenemos, como puedes estar viendo aquí, realmente solamente se nos ve este vídeo que acabamos de poner, pero al tenerlo en color verde tenemos un croma y realmente esto lo podemos quitar de una forma muy sencilla. Para ello clicamos sobre el vídeo, ahora en Remove Background, clicas en Chroma Key y Color Picker. Ahora simplemente tenías que seleccionar el verde y subirías la intensidad hasta que este fondo verde desaparezca. Hasta aquí. No importa si realmente las bolas de nieve se ven un poquito verde, ya que para arreglar esto realmente te puedes ir a ajustes y haciendo scroll para abajo en la parte de color tendrías que bajar la saturación al menos 50% y ya como puedes ver ya no tendríamos nada verde. Además, otra de las cosas que puedes hacer para que resalte más los copos de nieve sería añadirle un poco más de brillo, como por ejemplo por aquí. Y ahora si paso el cursor por aquí ya puedes estar viendo que tenemos nuestros copos de nieve con el paisaje de fondo que habíamos creado. Pero esto realmente lo podemos retocar más, es decir, nosotros podemos modificar el tamaño de este vídeo, por ejemplo un poco más pequeño, lo ajusto por aquí y ahora podemos duplicar este vídeo para que haya una sensación de que está nevando más fuerte. Para ello le damos a Control C para copiar y Control V para pegar y ya tendríamos dos. Esto lo alineamos y le modificamos un poco la dirección y la posición y ahora ya tendríamos aún más nieve. Perfecto, esto ya va cogiendo color. Ahora, del mismo modo que los cristales tenemos esta nevada de aquí, también vamos a poder añadir un fuego en la chimenea o incluso cualquier otro elemento más que queramos añadir. Así que del mismo modo yo me he descargado un fuego con fondo verde, así que directamente lo voy a importar aquí y lo voy a seleccionar. Y ahora para el fuego, en lugar de ponerlo en el medio de las dos imágenes, lo pondríamos arriba del todo, ya que si realmente lo ponemos entre las dos imágenes de aquí, como puedes ver lo tendríamos fuera de la casa y esto realmente no es algo que queramos buscar cuando hacemos un vídeo de relajación. Así que para quitar este incendio lo pondríamos arriba del todo, recorta aquí para que tenga la misma duración que todos los clips y nuevamente seleccionamos
seleccionamos el vídeo, clico en vídeo, chroma key, seleccionamos el color verde y aumentamos la intensidad. Perfecto. Y una vez que lo tenemos así, simplemente podemos coger en una de sus esquinas para disminuir el tamaño y además podemos hacer un poquito de zoom para posicionarla exactamente donde está la chimenea. Así que lo voy a ajustar un poco más. Y una vez lo tengas ya aquí, un toque que puede quedar muy bien para que no se queme la pared sería seleccionar una máscara, vamos a clicar en la cuadrada y ahora lo vamos a poner exactamente justo donde está la chimenea. Así que lo roto un poco por aquí, disminuyo el tamaño y listo, ya lo tendría por aquí. Y ahora, como podemos ver, realmente hace un efecto como si las llamas estuviesen dentro de la chimenea. Genial, y ya con esto tendríamos todos los aspectos visuales que yo quiero añadir, aunque tú realmente puedes añadir cualquier cambio que desees. Ahora falta un punto muy importante y es el efecto de sonido. Aquí realmente tienes dos opciones. Por un lado, puedes utilizar una música relajante de fondo que incluso podrías crear por inteligencia artificial o añadir unos efectos de sonido que hagan referencia a esta nevada y el sonido del fuego en la chimenea. Así que yo para este ejemplo estaré utilizando esta segunda opción. Así que para ello le doy a Import y voy a añadir dos sonidos que me he descargado de internet simplemente poniendo sonido de fuego y sonido de nevada. Así que le doy a Import y una vez lo tenemos, simplemente arrastraríamos al timeline ambos audios y pondríamos que ambos empiecen justamente en el mismo momento. Ahora recortaríamos para que tenga la misma duración, seleccionamos ambos audios y eliminamos lo que nos sobre. Y listo, ya prácticamente lo tendríamos. Ahora tan solo tendríamos que adaptarlo a la red social a la cual la vayamos a subir. Si nosotros quisiéramos un formato vertical para los shorts, los reels de Instagram o incluso TikTok, simplemente seleccionaríamos en ratio y ahora clicaríamos en 9:16 y ya lo tendríamos en este formato vertical. Realmente del mismo modo lo puedes poner justamente a la inversa para tener el formato horizontal como este vídeo que está haciendo ahora mismo. Yo sin embargo lo voy a dejar así y ahora para poder seleccionarlo todo de una forma sencilla te recomiendo que en todas las líneas del timeline las selecciones, cliques en botón derecho y selecciones la de crear un clip compuesto. Y ahora sí, simplemente tendríamos que aumentar el tamaño hasta que quitemos los márgenes negros. Y una vez ya lo tengamos, vamos a hacer este efecto de que vaya la cámara de izquierda a derecha. Así que para ello desplazaríamos el vídeo hasta la izquierda, hasta aquí, seleccionamos al principio del clic y en el apartado de básico de vídeo seleccionamos la que pone posición en este botón de aquí que se llama keyframe. Añadimos uno y en la parte del final vamos a añadir otro, pero justamente al lado contrario, que sería al lado derecho. Y listo, ya lo tendríamos hecho. Vamos a ver cuál ha sido el resultado. Bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos hecho esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, cada vez es más fácil crear contenidos para tus redes sociales, pero es importante que independientemente del tipo de contenido que vayas a crear, aporte algo, ya sea conocimiento, entretenimiento, tranquilidad, porque teniendo claro cuál es el objetivo de tu contenido y qué quieres aportar con él, sumado a una constancia en tu proyecto, hará que conectes con tu audiencia y la hagas crecer.